Era Semana Santa por lo que padeció el Señor Jesús. Tampoco están mal las fechas. De acuerdo al calendario hebreo, ellos en estas fechas, en esta semana, celebran la Pascua, y cuando sucede la crucifixión de Jesús y todo el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente antes de la Pascua. Ustedes recordarán que la cena, o lo que conocemos como la última cena del Señor con sus discípulos, fue la cena de la Pascua. Ellos estaban celebrando la Pascua, ellos iban a recordar este mandato del Señor de celebrar la Pascua, que la Pascua no es otra cosa sino que la libertad de Israel, de la nación de Israel, cuando Dios envía a Moisés para ser liberados de Egipto, en la noche previa a la que iban a salir libres, la instrucción del Señor fue celebrar la Pascua. Incluso la instrucción de Dios era esto: ahora, a partir de esta noche y todo el resto de tus días, cada año recordarás esta celebración, que es la libertad de Israel. Y la Pascua consiste en el sacrificio del cordero que comieron los israelitas ese día, esa noche, que comieron el cordero, y el cordero que cenaron, marcaron las puertas de sus casas, de las casas de los hebreos, fueron marcadas con esta sangre, para que el espíritu de la muerte, o el espíritu de muerte que iba a invadir a todo Egipto y a toda esa tierra, a toda esa región, no fueran tocadas las casas de los hebreos, por causa de que tenían la marca del cordero. Era un cordero sin mancha, era un cordero sin defecto, era un cordero preparado, con el cual iban a ofrecer sacrificio al Señor. Pero no solamente era sacrificar al cordero, como después Dios le da instrucciones a la nación de Israel de ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados. Este cordero era el cordero de la libertad, era el cordero de la liberación, era el cordero que simbolizaba la liberación de Israel. Por eso la nación de Israel esperaba al Mesías, esperaba al Cristo, porque sabían que Él venía a dar libertad. Ellos sabían que el Cristo iba a darles libertad y que iba a permanecer para siempre. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero la indicación del Señor era participar de la cena del Cordero para todos los hebreos. Todos tenían que participar de ella y recordar eso cada año. Entonces los hebreos, desde aquel día en que fueron liberados de Egipto hasta el día de hoy, ellos recuerdan la Pascua, ellos celebran la Pascua para recordar la liberación que tuvieron de la esclavitud por la que vivieron por 400 o más de 400 años, y fueron liberados por Dios. Cuando el faraón le dice a Moisés, pues ahora voy a matar a todos los primogénitos de tu pueblo, es liberada la nación de Israel. Es en estas fechas se celebra la Pascua, y el Señor Jesús también iba a celebrar la Pascua de hecho celebra la Pascua con sus discípulos. Se reúnen en lo que conocemos como la última cena. Es precisamente la celebración de la Pascua. Y a diferencia del sacrificio del cordero por el perdón de los pecados, este cordero era de libertad. Los otros corderos que se sacrifican en la ley de Moisés, cuando Dios da instrucciones acerca de los corderos que se tenían que sacrificar para el perdón de pecados, de esos corderos el pueblo no participaba, no comía de eso, solamente los sacerdotes. Sin embargo, en el cordero de la Pascua, el pueblo participa. Y entonces eso representa lo que nosotros hoy hacemos como la cena del Señor, que es participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la carne, podríamos decir, y la sangre del cordero. Entonces, del cordero pascual, del cordero de la Pascua, del cordero de la libertad y de la salvación, porque eso implicaba la libertad de los israelitas. Eran libres de la esclavitud, pero también eran salvados de la muerte que venía sobre de ellos. Eso representa la Pascua. No es la lección de hoy, no es la enseñanza de esta noche, pero
que nosotros digamos que es la Semana Santa. De hecho, coinciden las fechas, por eso la Semana Santa cambia en el calendario gregoriano, no es siempre las mismas fechas, porque es de acuerdo a la Pascua hebrea. Por eso se celebra, cambia la fecha de la Semana Santa, porque es de acuerdo a la Pascua hebrea, no de acuerdo al calendario romano ni de acuerdo a la Iglesia Católica. Entonces, aunque es la Semana mayor, como la Iglesia Católica le llama, o la Semana Santa, sí tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y en base a eso nosotros precisamente hoy vamos a hablar de un decreto en mi boca, pero en lo que acontecía en esta última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra. ¿Qué es lo que nosotros podemos hablar y qué es lo que nosotros podemos decir como un decreto en nuestra boca? ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Hemos venido aprendiendo que en nuestra boca hay vida y hay muerte, que bien podemos declarar nuestra bendición o bien podemos declarar nuestra maldición. Y tenemos que hablar conforme la Biblia nos enseña para que a nosotros nos vaya bien. Ahora bien, el Señor Jesús en varias ocasiones les anunció a sus discípulos que Él iba a morir. Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca, sea crucificado, sea vituperado, es necesario que esto pase porque así estaba escrito. La nación de Israel esperaba que el Mesías, que el Cristo, no padeciera, no sufriera, no fuera perseguido, no fuera castigado. Lo que la nación de Israel esperaba era que el Cristo, el Mesías, se levantara en victoria, que el poder de Dios se manifestara en él, que fuego saliera de sus manos, de sus ojos, de su boca, exterminara a sus enemigos, que el poder de Dios se manifestara como lo hizo en el tiempo de Moisés. Se acordarán cuando Dios saca a Israel de la tierra de esclavitud en Egipto, lo saca con poder, con milagros, con señales, con prodigios. Las plagas invadieron a los egipcios y esa era una manifestación del poder de Dios. Todos los dioses de los egipcios no pudieron superar ni ser mayores al poder de Dios, ninguno de ellos. Me recuerdo ahora del momento en cuando Moisés viene con Faraón y le dice, libera a mi pueblo, y Moisés suelta el báculo, el bastón que trae en el cayado de pastor que trae en la mano, lo suelta y su báculo se convierte en una serpiente. Entonces eso no le sorprende a Faraón, eso no es algo que digo, ¡ay, cómo lo hizo! No es algo que le sorprenda porque sus sacerdotes paganos, sus sacerdotes de sus dioses también lo podían hacer, y llama a sus sacerdotes y hacen lo mismo y convierten también sus báculos, sus bastones en serpientes. La diferencia es que la serpiente de Moisés devora las dos serpientes de los sacerdotes de los egipcios. Y a partir de ahí se empiezan a desatar los milagros, las señales, los prodigios, que en algunos momentos los sacerdotes egipcios procuraban superar el milagro que Dios estaba haciendo y decían, no, esto no es tan maravilloso, nosotros podemos hacer lo mismo, y trataban de hacer lo mismo, pero no pudieron en ningún momento superar el poder de Dios. Por eso los israelitas, cuando oyen que el Mesías está, cuando oyen que a Jesús lo empiezan a llamar el Cristo, el Mesías, ellos esperaban que Él hiciera milagros y señales y prodigios como los hizo Moisés. Pero Jesús dijo, y Jesús explicó que no era ese el momento, que no venía eso, que su reino era distinto, que Él venía a traer el reino de los cielos, que este momento de la venida de este Salvador, de este Cristo, era para la reconciliación del pueblo de Israel con Dios, que era el momento de la reconciliación, que era el momento de la restauración, del perdón, del arrepentimiento, de volver sus corazones a Dios. Entonces el mensaje, por eso mucha gente entraba en la contradicción en aquel tiempo entre sí creer en Jesús, porque hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, su palabra era certera, sus enseñanzas eran claras, Él no contradijo en ningún momento la ley de Dios, Él declaró cumplida la ley de Dios, Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley, y eso a la gente le creaba un conflicto. Ellos
buscaban la sanidad, si buscaban la restauración, el perdón de Dios, pero esperaban otra cosa. Por eso lo que les explicaba el domingo, de que primero gritan Hosana al Hijo de David y después gritan crucifícale, era por ese conflicto que se crea en ellos, de entre sí creer en Jesús como el libertador, pero no veían el mismo poder que vieron o que sabían que había pasado con Moisés. Ahora, nuestro Señor Jesús explica a los discípulos que era necesario que Él muriera. El Señor Jesús explica a los discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que esto pase, voy a morir, pero así como voy a morir al tercer día, voy a resucitar. Es más, Él explica, dice: a mí no me es quitada la vida, yo entrego la vida y así como la entrego, la vuelvo a tomar. Y eso era de las cosas que los hebreos no alcanzaban a entender. Es decir, eso solamente Dios lo puede hacer. La vida le corresponde a Dios, Él da la vida, Él quita la vida, y ellos no alcanzaban a entender por qué Jesús decía que Él la entregaba y Él la tomaba otra vez. Bien, todo esto que le pasa a Jesús en esta última semana de su presencia en la tierra, en un cuerpo humano, esta última semana Jesús da muchas enseñanzas que a nosotros deberían de ser como fundamentales para nuestra fe en Cristo y de nuestra confianza en Dios para ver una vida mejor. Una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesús está en sus declaraciones. Cada declaración que había en la boca del Señor Jesús tenía un cumplimiento, un propósito y una dirección hacia la labor y la razón por la que y Él le dice al Padre: Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas son las grandes declaraciones que Jesús hace. Incluso muchas iglesias cristianas celebran el día viernes lo que se conoce como las 7 palabras, que son las últimas 7 frases que nuestro Señor Jesucristo da. No es coincidencia que sean 7, el 7 es un número de perfección, un número de plenitud, de la mejora de la condición humana. El 6 es la condición humana, el 7 es la perfección de la condición humana. Y esas 7 palabras no están ahí por casualidad, no están ahí por coincidencia, pero cada una de esas declaraciones tiene un significado para nosotros, tiene una razón de ser. Y nosotros tenemos que aprender precisamente de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y sus declaraciones son certeras. Nos encontramos en situaciones tan... La situación puede cambiar. El asunto es que a veces estamos declarando en contra de la voluntad de Dios. Es decir, le explico un poquito. Hace unos años atrás, había un hermano que llegó a la iglesia. Ellos eran cristianos de hace mucho tiempo. Llegó el hermano, que incluso él se presentó conmigo como que había sido pastor en algún otro estado, no recuerdo si era en Chiapas o en Oaxaca, no recuerdo dónde había sido el pastor, y que habían salido de allá por dificultades y que ahora habían llegado aquí, encontraron la iglesia y empezaron a congregarse con nosotros. Y el hermano me decía que él estaba atravesando una situación difícil. Entonces yo empecé a orar a Dios y yo empecé a pedirle a Dios que le ayudara, que cambiara su situación. Y yo empecé a orar por bendición y empezaba a orar por él para que Dios lo bendijera y que Dios lo ayudara. Y en una ocasión el hermano estaba en una situación económica muy fuerte, estaban rentando aquí en Valle y su situación financiera era mala, no tenían una buena situación financiera. Él hacía trabajos de albañilería, él sabía de albañilería y a eso se dedicaba, a hacer trabajos de albañilería, y me comentó que por la crisis económica por la que estaban pasando, él había tenido que empeñar con una persona su herramienta de albañilería, entonces que debía un dinero. Y se acercó conmigo y me dijo: hermano, necesito su ayuda, necesito que me preste usted un dinero para poder sacar mi herramienta, ya tengo un trabajo, présteme 1,000 pesos, voy a ir a sacar
la herramienta para poder ir a trabajar y después de un tiempo se lo pago. El hermano ya tenía un tiempo en la iglesia, ya tenía como 3 meses en la iglesia, de estar asistiendo con nosotros. Le había prestado de 100, de 200, de 300 pesos, fue lo más que le había prestado. Me lo había ido devolviendo paulatinamente. Y conseguí los 1,000 pesos, los saqué yo a mi nombre, se los presté al hermano y yo iba pagando los réditos. Le dije, hermano, no se preocupe, yo pago los réditos, usted págueme el capital. El hermano fue a la iglesia, me dijo que había sacado la herramienta y entonces me dice, ¿sabe qué, hermano? La situación está difícil, ore por mí. Y al momento de yo orar por él, inmediatamente había estado orando por él para que Dios lo bendijera, que lo sacara de esa situación. Y al momento de orar por él, después de haberle prestado los 1,000 pesos, sentí en mi corazón inmediatamente no bendecirlo. Sentí que no tenía que bendecirlo, sentí que solamente tenía que pedir a Dios por misericordia y decirle, Señor, ten misericordia de él, dale fuerzas para que salga de esta situación. El hermano me preguntó y me dijo, hermano, ¿por qué no me bendijo? Le dije, no se preocupe, la oración que hice por usted es igual de efectiva. El hermano se quedó inquieto un momento y yo después me fui a la casa, empecé a orar y le pregunté al Señor por qué no había sentido orar por él, por bendición. Y el Señor me dijo que yo no podría corregir la vida de una persona o contrarrestar la corrección que Dios estaba haciendo contra una persona o a una persona. No podría contrarrestar yo lo que Dios estaba haciendo ayudando a esa persona. Porque si yo ayudaba a esa persona, la corrección que Dios estaba haciendo no iba a tener efecto. ¿Cómo le explico esto? Cuando un papá castiga al hijo, porque el hijo hizo una travesura, y le manda una corrección, no que lo castigue así con las manos, con 3 tabiques de un lado y 3 tabiques del otro, no así que lo castigue, pero le da una corrección y le dice, ¿sabes qué, hijo? Esta noche te vas a cenar porque te vas a cenar a la cama por berrinchudo, por lo que hiciste, lo que sea. Y el papá toma esa determinación y corrige al hijo de esa manera. Si la mamá llega con el hijo a escondidas y le dice al hijo, mira, ya se fue a dormir tu papá, yo sé que tienes hambre y aquí te traigo un sándwichito, un vasito de leche para que no te vayas a dormir sin cenar. No le está ayudando la mamá. El niño va a aprender que mientras papá castiga, mamá ayuda. Y muchas veces en la iglesia pasa algo muy similar. Cuando alguien está pasando por una corrección de Dios y nosotros tratamos de ayudar a esa persona creyendo que somos más que Dios es despiadado y que lo está castigando, que lo está corrigiendo muy mal y que la pobre persona no va a salir de esa situación y nosotros nos queremos ver como los héroes, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso desde ese entonces a la fecha, cuando yo voy a orar por alguien, por bendición, por restauración, por lo que sea, primero veo en mi espíritu, primero consulto con el Señor qué es lo que Dios está haciendo con esa persona. Si la situación y hacemos una oración por fortaleza, por ánimo, por misericordia de Dios, para que la persona salga de la situación que está pasando. Esto es algo difícil de entender, porque uno quisiera ver a todas las personas bien, en una buena condición, pero la importancia de saber la voluntad de Dios, eso va a implicar el saber qué es lo que tiene que salir de nuestra boca cuando nosotros hacemos una declaración. Cuando nosotros declaramos algo con nuestra boca, por ejemplo, que queremos que cambie nuestra situación, tenemos que tener cuidado de que no sea Dios trayendo una corrección a nuestras vidas, un perfeccionamiento. Acuérdense que como dice Santiago en el capítulo 1, la prueba de nuestra fe
La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, perfección. A ver, vamos a leerlo porque ya lo estoy inventando. Estoy haciendo la versión Axa Macedo y esa no está en la Biblia. En Santiago, capítulo 1, aquí está ya, es que me estaba comiendo un versículo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para que seamos como perfectos y cabales. Entonces tenemos que distinguir que lo que estamos viviendo o lo que nos está pasando no es parte de una prueba a nuestra fe para hacernos mejores. Si es una perfección de parte de Dios para nuestras vidas, tenemos que aprender a declarar y tenemos que aprender a poner un decreto en nuestra boca que sea conforme al propósito de Dios. No sé si me estoy explicando. Ok, la situación que estamos viviendo es difícil, es complicada, estamos padeciendo, estamos sufriendo alguna adversidad. Lo que tenemos que descubrir, lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que está sucediendo. ¿Es Dios obrando sobre nosotros? ¿Dios nos está perfeccionando? ¿Dios está poniendo pruebas en nuestra vida, pruebas en nuestra situación para hacernos mejores como hijos suyos? Para que seamos perfectos y cabales y que al final del día no nos falte cosa alguna. ¿O es un ataque del diablo? ¿Es un problema del pecado? Es un problema de la actitud, de nuestro comportamiento, y entonces sí cambiar nuestra declaración. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos que aprender a distinguir qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder distinguir si es Dios obrando en mi vida, si es el Señor cumpliendo su propósito en mi vida. Yo tendré que aprender a declarar y decir: Señor, esta situación por la que estoy pasando, tú me vas a ayudar a salir avante, yo voy a ser mejor, después de esto vamos a aprender a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, estoy siendo perfeccionado, y después de esto tú estarás obrando en mi vida sin que me falte cosa alguna. Eso es lo que hay que aprender a distinguir. Si es un ataque del diablo, podemos reprender a Satanás y decir: ¿sabes qué? Vas para atrás, esto no estás tú aquí tomando ventaja de esta situación, no tienes autoridad en mi vida, no puedes tomar ventaja de esto, así es que en el nombre de Jesús te vas de mi vida. Y aprender a distinguir. El Señor Jesús, en su última semana en la tierra, da una de las grandes lecciones que yo he visto que el Señor da respecto al propósito de Dios en tu vida y lo que te acontece y lo que te sucede. Entonces, si Dios nos da el ejemplo, si Jesús nos da el ejemplo de cómo tenemos que reaccionar ante las situaciones en nuestras vidas, tenemos que aprender a declarar con nuestra boca qué es lo que está pasando. Y tenemos que aprender a decir con nuestra boca qué es lo que queremos que suceda y qué es lo que queremos que se cumpla en nuestras vidas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, cuando llegue ahí me dice amén. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Ya Jesús ya entró a Jerusalén, ya le cantaron hosana al Hijo de David, ya le pusieron los mantos, las ramas. Jesús ya entró al templo, sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo, y Jesús está ahí en Jerusalén. Está con sus discípulos, está haciendo milagros, lo veíamos el domingo. La gente venía por un milagro y la gente se iba con su milagro. Sanaba enfermos, levantaba paralíticos, liberaba endemoniados. Ahí ya en Jerusalén en su última semana. Pero hay una declaración que Jesús hace que tiene que ser una gran lección para nosotros. Amén. ¿Ya está ahí? Ok. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo y podamos ver todo el tema. Los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe
Se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí está, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí un momento. No es la declaración que quiero que veamos, pero es lo que nos va a dar pie a la declaración que después hace Jesús. Vienen unos griegos. Recuerda, los griegos no eran bien vistos por los hebreos. Los griegos eran los gentiles, los paganos, los idólatras, la gente que no tenía a Dios, la gente que estaba apartada de Dios. Los griegos eran gente que habían vivido bajo una cultura idolátrica. Entre los griegos y los romanos surgen cantidad de dioses y cantidad de ídolos impresionante en la cultura griega y en la cultura romana. Y ellos, cuando se acercan a Felipe, lo conocían, lo identificaban de la región de donde era Felipe, y le dicen: queremos ver a Jesús. Felipe se acerca a Andrés, lo comentan, dice: pues creo que el Señor Jesús no se molestaría porque ellos se acercaran. Quizás todos los hebreos sí, pero Jesús no. Jesús ha estado con pecadores, ha estado con publicanos, ha estado con gente ladrona, entonces yo creo que no los va a rechazar. Deciden hablar con Jesús y le dicen a Jesús: Jesús, hay unos griegos que quieren hablar contigo. Y entonces Jesús dice, vuelve a confirmar lo que había estado diciendo: es necesario que yo muera. Y dice, ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y da una parábola más. Dice, el trigo o el grano de trigo, cuando es sembrado, no produce fruto sino muere. Yo les he platicado una anécdota que cuando abrieron la tumba de Tutankamón, uno de los faraones egipcios, cuando las abrieron, que ya tenían muchos miles de años, y encontraron unas vasijas con grano de trigo, selladas, cerradas, y las encontraron, y cuando las abrieron y vieron que era trigo, se dieron cuenta que el trigo estaba bueno, viejo, pero bueno, que se podía servir para sembrarse y podría producir fruto como un trigo nuevo. ¿Cuál era el secreto de eso? Que el trigo se conservaba todavía en sus características con cáscara. Podríamos decir, estaba vivo, todavía no había muerto. Una semilla, cualquiera que sea, cuando es sembrada, tiene que morir la semilla para empezar a producir fruto. En el experimento de los niños, cuando le dejan de tarea poner unos frijolitos sobre algodón húmedo, usted puede ver cómo el frijol se parte, se abre. Primero se le rompe la cáscara, y la cáscara hace, que es la protección del grano. El grano no es la cáscara que tiene el frijol, sino lo que está dentro de la cáscara. Y es cuando muere, cuando se rompe la cáscara, que muere el grano, que empieza a producir la plantita que va a dar su fruto. El Señor Jesús explica esto del grano, que era necesario que el grano muera para poder dar fruto. Está hablando de Él mismo. Está hablando de Él, que Él tendría que ser sepultado, que Él tendría que morir para poder dar el fruto que estaba esperando, el fruto que tenía que llevar Él por su vida misma. Cuando estuvo en la tierra, mientras estuvo vivo con los discípulos, dio fruto. Sí, empezó a transmitir a los discípulos, empezó a compartir con ellos la fe y el poder y la autoridad, pero es hasta que Jesús muere que nosotros podemos tener el poder que Jesús tiene. Y es hasta que Jesús muere y resucita que puede dar el fruto de la salvación, que la razón por la que Él vino a la tierra. Y entonces, estas palabras de nuestro Señor Jesús, si se dan cuenta, no rechaza a los griegos, como cuando la mujer sirofenicia se acercó y le dijo: tengo a mi hija enferma, la enfermedad la azota y esto y lo otro, y Jesús le dice: no está en mí el dar el pan de los hijos a los perros, entonces, o a los perrillos. Y ella dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa.
ahí sí hubo un momento de rechazo a la mujer sirofenicia. No es que la haya rechazado por completo, sino que puso a prueba su fe y él hace una distinción entre los hijos, que son los hebreos, y los que no eran hebreos. Se hace una distinción, no para menospreciar a los que no lo eran, a los que no eran hebreos, pero sí para hacer una distinción entre quienes eran los hijos y quienes no habían sido hijos todavía. Hoy nosotros somos llamados hijos por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que el Señor Jesús está diciéndole aquí a los griegos, no lo rechaza, sino que les dice que el que quiera servirme, que me siga. Si ellos quieren servirme, que me sigan. Y donde esté mi servidor, donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y al que me sirva, Dios le va a honrar. O sea, está incluyendo a los griegos, a los pueblos gentiles, a este llamado de la salvación. Bien, esto nos da pauta o nos da pie a la declaración que le quiero llevar esta noche y de lo que tenemos que llenar nuestra boca nosotros. El Señor Jesús sigue hablando, la gente lo está siguiendo. Recuerde, ya está en Jerusalén, está a unos días ya de ser arrestado. Él sabe que ya le queda poco tiempo y